Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Aguillo y te doy la bienvenida a este podcast que se llama La Primera Piedra. Es para todo el mundo porque el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Arrancamos. Esto se llama La Primera Piedra y hoy pues esa piedra cayó en tierra santanderiana, allá donde se come la hormiga culona, el cabrito, la pipitoria, la yuca frita. Mi angelito se come de todo. Allá en Sí. Santander, a mí el plato que más me gusta es el mute. ¿Ah, sí? Y el mute básicamente es usted métale el granito de mute y lo que se mueva. Usted le echa eso, Lo que se lo mueva. que se mueva, hormigas, tin, 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 y eso queda delicioso. Nosotros allá comemos de absolutamente De todo. todo, de Todo, todo. todo. Oiga, me encanta la tierra santanderiana, viejo Henry. Eso es Lo así. felicito, es muy linda. Últimamente buenos futbolistas. Vamos a entrar en ese tema, No, angelito. no vamos a entrar en ese tema. Viejo Henry, venga, dígame una cosa. ¿Cuál fue, como digamos, la primera piedra que hubo en su vida que lo llevó a ser un artista? Eso está chévere. En este punto de mi carrera, y lo he dicho varias veces, me considero no sé si el término exista, pero así yo lo defino, un entretenedor. A mí Ok. me gusta entretener a la gente. Ah, pensé que Sí, era algo que está en la entre- mitad de los tenedores. No. sí, no, o sea, me gusta es entretener a la gente, pero Ah, si hablamos de la primera piedra en mi carrera, sí. evidentemente fue el stand-up comedy puro, fue porque nos trajimos unos libros de Estados Unidos y estudiamos el método de hecho, de Judy Carter, que es como una de las profesoras más tesas que hay de stand-up comedy, pero gringo, ¿Y totalmente usted americano. habla inglés? De hecho, ¿sabe cuándo hablo muy buen inglés? Cuando ¿Cuándo? estoy con traguitos. ¿Ah, sí? Cuando me entono, eso me fluye, Sí, porque nadie le entiende. también puede Entonces, no, ser. el man debe estar hablando en inglés. Sí, ahí me fluye bastante. Entonces, ¿su primera piedra fue cuentero o fue estándar? No, yo inicié directamente en el stand-up. Ok. Sí me influenció mucho y conocí a muchos cuenteros de toda la vida que ahorita son grandes amigos Sí. de todo el país, especialmente aquí en Bogotá, como ahorita que estamos hablando de Diego Camargo, el mismo Freddy Beltrán, Richie, Iván, Ricardo todos Quevedo, los... Iván, todos ellos me inspiraron muchísimo, pero yo inicié, fue haciendo stand-up y en bares. Bueno, está bien interesante porque me está diciendo que usted recogió del stand-up comedy de los norteamericanos. Cuando uno estudia el stand-up comedy gringo, como te digo, el que enseña Judy Carter, es más de ideas, o sea, es tu idea y tu punto de vista. No tienes Ujú. que adornarlo con historias, con absolutamente nada, sino va como a hacer el chiste, pues, basado en tu punto de vista. ¿Y cuál te gusta más? En la mezcla de los dos. Ah, ok, Esa fue muy la bien. magia. Una fusión, digamos Claro. así. Porque cuando yo entendí todo este concepto del stand-up comedy, para mí fue como descubrir un mundo que yo no tenía ni idea y entender muchísimas cosas. Yo vea, pues, muy chévere. Cuando lo intenté hacer las primeras veces, me encontré con un muro durísimo, porque no es solo que o sea, es la cultura de colombiana que les gusta las historias. Sí, sí, Yo sí. me encontré con un muro durísimo donde la gente como que, uy, no, pero ¿esto qué es? Y no gustó mucho lo que hice al comienzo, honestamente. De hecho, tuve, como todos, yo creo, varias funciones bien duras ahí donde la gente no se Claro. reía nada. Y ahí empecé a entender que es que también había que empaparse de esa cultura colombiana y latina que nosotros tenemos. Y ahí es donde digo que me influenciaron muchísimo, aprendí mucho de personas como Ricardo, como Iván Marín, como Diego Camargo, como toda esa gente, Andrés López y todos estos. Entonces ellos me influenciaron y me llenaron como esas herramientas también que eran necesarias pues para... Muchas personas del humor dicen, bueno, me tocó empezar en bares, Ujú. ganando muy poco, posiblemente pasando necesidad, ¿verdad? ¿Cuándo fue que ya se dio ese brinco a empezar a surgir de una manera ya más firme, más vistosa, digámoslo así? Y Angelito, yo creo que fue bastante tiempo. Yo empecé a venir a Bogotá. Yo empecé a hacer comedia en el 2008. Sí, Por ahí desde el 2009, 10, empecé a venir seguido a Bogotá. En el 2011 fue la convocatoria de comediantes, eso dio uno un impulsito, pero yo seguía viniendo y esas primeras veces, uno de los, probablemente de los choques más grandes, y voy a ser totalmente honesto, sí, es que yo venía de ciudad chiquita claro, y cuando yo llegué a Bogotá, que es tremenda metrópolis, era un miedo. claro. Hay una historia que es totalmente real, uno de los primeros shows que yo vine a hacer acá, que me invitó de hecho Tato Devia a un festival, me pagó muy De poquito, una vez Tato. que se sepa. Muy poquito, me lo Sí. pagó. Él fue de los primeros que me pagó acá en Bogotá. Y el show era, si yo no me equivoco, el show era como
por las Américas. Ok. Era por ahí en el Centro Comercial Las Américas, Sí, creo. sí, sí. Plaza de las Américas. Plaza Las Américas, en un bar arriba. Pues para la gente ubicarlo en Bogotá, eso es pues, no es al sur, pero es bastante al sur de Sí, Bogotá. Occidente. Y Occidente. Y la única persona que me podía hospedar era un amigo que vivía en Cedritos, O sea, al otro lado de la ciudad. pero literalmente al otro lado de la ciudad. Viajé derecho y me tocó llegar derecho al show y luego me devolví y cuando llegué al apartamento de mi amigo era joven, soltero, y estaba con una chica. Entonces yo me acuerdo que yo llegué después del show como a la 1 de la mañana mamado y voy a modificar Hermano. el nombre para que Sí, la sí. esposa no se dé cuenta. Carlos, Carlos, esto, ya voy para allá. Y me dice, yo estoy con una amiga, si quiere demórese un poquito. Y yo, Ok. pero, pero ya estoy acá. Como que, ¿qué tan ágil es usted, hermano? Dígame a ver, ¿qué tan rápido es usted? Y me dijo, demórese un poquito. Para hacer el cuento corto, terminé a las 2 de la mañana parqueado enfrente del Olímpica ahí de la 19 con 138 ¿Y a qué hora llegó usted ahí? a la 1 de la mañana. O sea, una hora después. No, o sea, sí, claro, yo salí del show, llegué a la 1 de la mañana ahí, Y el hombre hasta las 2 de la mañana terminó. 5 de la mañana, Angelito. Ah, Me no, tocó, hay que hacerle un monumento al señor. no, yo no sé qué estaba haciendo. Tengo que traerlo a un podcast a ese señor. Y no, eso fue una locura. Yo ahí como hasta las 5 de la mañana en ese carro aguantando frío. Son las primeras historias en realidad. ¿Cuál fue su primer cuento, Henry? El que usted dijo, esto lo escribí, lo creé y es lo primero que cuento. ¿De qué era? Era sobre las cagadas. ¿Ah, sí? No, Literal, no la cagó. no la cagué. Ah, bien, 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 bien. Después de eso, un par de meses después me terminó una novia y entré en una depresión La así berraca. horrible. Y para pasar la depresión me senté a escribir chistes. Y ya, Sí. voy a escribir chistes, voy a escribir chistes. En parte eran chistes que me sabía, en parte ideas que yo tenía. Y me puse a escribir, me puse a escribir, me puse a escribir. Y entonces después a ese amigo, cada vez que nos encontramos, le decía, oiga, marica, estoy escribiendo esto. Entonces terminaba mi grupo de amigos que eran como unos 10 o con sus amigas y todo. Probando material ahí con usted. Y yo contándole y contando, ellos toteados de la risa, toteados de la risa. Lo organizamos. Mi primer show fue en un bar como con 200 personas que todos ellos convocaron. Me pagaron 45.000 pesos. ¿Hace cuánto? En el 2000. 2008, fue Sí, octubre del no, 2008. estaba bajito el Estaba, presupuesto. estaba bien bajito. Y ahí me puse a hablar paja. Y digo yo hablar paja porque no tenía ningún Sí. conocimiento. Y la verdad me fue bien. Hay una cosa que me pareció muy curiosa, Henry, cuando grabé la película Los de la Culpa, que fue que antes de iniciar la grabación todos empezaron a cantar y empezaron a cantar como alabanzas a Dios. Sí, así es. ¿Por qué lo hacen? Nosotros todos ahí somos como muy, muy, muy creyentes. Yo personalmente soy muy creyente, pero honestamente, fue una mezcla como entre recocha y algo que nos empezó a llenar como una energía bonita. Ajá, Al comienzo era como vamos a cantar una alabanza, sí, como si estuviéramos, pero casi que en el estadio. ¿Sí? ajá. Entonces era la que cantamos. ¿Cómo dice? Cambio el número, pero lo cantamos como si fuera un barra brava. Ajá. Y termina, y es una mezcla, porque nosotros la mezclamos dos y termina, si tuvieras fe como un Como un grano granito de de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a la montaña. Y esa parte sí me la adjudico, que yo fui el que me metí en eso, porque cuando uno hace talleres de teatro y de actuación, le dicen que se llene de energía antes de un Sí, show. Entonces me parecía tan bonito el hecho de movernos, y tú sí. le dirías a la montaña, muévase, Muévase. muévase, muévase. Y las montañas se moverán. Entonces, en ese momento el se moverán, yo decía, poco, poco, se moverán. Y empezamos a golpearnos en el se moverán. Entonces, se nos convirtió como en una tradición. Pero cada vez se ha vuelto un poco más espiritual, o sea, ya es como de entregarle tal vez su trabajo a Dios. A eso voy. Que inicialmente era como una recocha entre nosotros para llenarnos de energía, pero nos dimos cuenta que esto nos traía como conexión entre nosotros, Sí, que es lo que más necesita este programa. sí, Y obviamente encomendarnos, pues no digo obviamente, pero sí, pues nos encomendamos a Dios, le claro. encomendamos nuestro trabajo a Dios. Yo soy de los que en ese momento siempre pienso, porque mi mamá me lo ha dicho, que me encomienda a los ángeles, entonces siempre me encomiendo a San Gabriel, que es el de la Ujú, comunicación. Dice mi mamá, algo así me enseñó una frase así, que sí. dice, encomienda a San Juan Gabriel para que su mensaje sea bien recibido y la gente Tal vez su mamá lo decía por lo que Juan Gabriel fue el que le envió el mensaje a María Exacto. del nacimiento de Jesús. Exactamente eso me explicó. Entonces yo siempre como que trato es como de conectarnos con eso. Cuando hacemos este canto, de verdad que se nos convirtió como en un tema de
dejar todo en manos de Dios y sobre todo en conectarnos entre nosotros. Vale, muy bien. ¿Y quién le dio esa primera piedra espiritual? Porque me dice que es creyente. ¿Quién fue la persona o qué fue la situación que le inculcó ese creer en Dios? Angelito, yo tengo en mi WhatsApp, nosotros que tenemos mi WhatsApp, tengo una foto de una señora que murió hace 7 años, que se llama María Eva Peña, que es mi nonita, yo le digo mi nona. Y Sí. mi nona era la persona más creyente y para mí esta señora estaba esto de hacer milagros y Sí. todavía está esto de hacer milagros porque es una señora que todavía me habla en sueños, todavía cuando me siento en momentos en que estoy muy triste, muy bajado, sobre todo más que triste, cuando tengo miedo, De siempre la revelación. siento ahí y ella para mí fue la que me enseñó ¿Y qué le decía a ella al principio de Dios? O sea, ¿qué recuerda? Unas frases o algo que ella le dijera que le calcaron, digamos, ese creer. tantas, Angelito, que todo lo que uno haga lo tiene que poner en las manos de Dios, que siempre que uno esté con Dios, nada le puede faltar. Pero sí hay una, ahora que me haces pensar, y de hecho lo tengo tatuado, y lo tengo tatuado por ella. Y Ujú, ella siempre me dijo que Dios me había dado el don de la buena fortuna, ujú. pero ¿Y qué es eso? que la buena fortuna no tenía nada que ver con dinero, sino me decía, la buena fortuna yo también la tengo, me dijo ella. Yo también la tengo y yo se la transmití a usted porque Dios nos dio ese don. Y es que a donde sea que llegues, siempre serás bien recibido. Ok, muy Ella me bien. decía eso, que ese era mi don, que donde sea que llegara, siempre iba a ser bien recibido. Se llegaba a tiempo, ¿no? Porque llegó un poquito tarde al casting, pero igual lo recibimos bien. No, Sí. no, no. Ángel, me ha pasado toda la vida, eso se lo Ajá. digo que para mí es casi que una bendición que me dejó mi nona. Sí. Porque creo que en todos los proyectos que yo he trabajado en mi vida, en todos, no hay una sola persona que pueda decir qué mamera trabajar con Henry, Ujú. o qué fastidio, o no. Siempre he sido muy bien recibido en todos los proyectos que he llegado y gracias a Dios han sido exitosos, Muy pero bien. siempre. ¿Y qué más ha aprendido durante la vida? ¿Ha visto algún milagro de parte de Dios? Porque me dice que su nona casi hacía milagros. Yo la verdad no entiendo qué es un casi hacer milagro. Yo creo que el milagro o se hace o no se hace, pero bueno, casi es que de pronto tenía como esa condición de, de lograr cosas, no muy grandes, pero sí lograr algunas cosas. Yo creo que tenemos un poder de oración muy fuerte. O sea, Sí. de verdad lo que yo le decía a ella, Nonita, necesito esto, como que ayúdeme. Y Y ella ella se ponía a oraba. orar y era una cosa como que se daba. Deme un par de ejemplos donde usted diga, mire hermano, me pasó esta situación, pero vi la voluntad de Dios en esto. Yo soy como muy creyente de las energías. Ujú, Y yo siempre he sentido que es la energía de alguien supremo, de un Dios que está sobre nosotros. Y no podría decirte como un momento específico, pero siempre he sentido que como que esa energía me ha guiado. ¿le ha dado depresión en algún momento y ha habido algo que lo haya sacado? Aparte de lo de su novia que se puso a contar chistes, ¿le ha dado un momento de depresión, de ansiedad donde Dios le genere paz? Es que a eso voy. Es que es como todo el tiempo, porque siempre me ha puesto personas en el camino porque yo creo en eso. O sea, yo creo que las manifestaciones de Dios no son espectaculares, no es que Ujú. yo vaya a ver flotando a la Virgen, Sí, sino es que en el momento justo, en el momento en el que yo necesito, aparece alguien que me dice algo que yo necesito escuchar, de o, acuerdo. o me apoya en algo que yo necesito saber. Entonces, cuando yo estaba en depresiones, algunas veces ha sido mi papá. De hecho, mi nona, tengo una historia específica y mi nona dice que soy un ángel, Sí, que decía, porque ya que en paz descanse, cuando yo estaba en la universidad, en la industrial, un día terminé metido en una vaina de estas, unas protestas de estas que hacían en las universidades públicas, terminé totalmente ahogado con el gas y nunca voy a olvidar que yo estaba, pero ahogado en 4 patas, así llorando, casi vomitando, sin poder respirar porque esta vaina lo ahoga a uno y lo desmaya. sí. Yo creo que estaba a punto de desmayarme y yo no tenía ni idea de eso. Pero un loquito, Ángel, que yo en mi vida había visto, un loquito se me apareció así en medio de la penumbra y me vio y me dijo, Tomeñero, que es que usted está muy mal. Y me dio una bolsita de leche. Ajá. Y yo me limpié así la cara y yo me fui a volverle al pelado Y ya no estaba. y yo medio me levanté y una señora que de las casas allá alrededor de la universidad me dijo, venga, mijito, venga, métase acá. Y yo no estaba metido o sea, yo no estaba metido en la manifestación, yo era en la universidad y Sí. terminé agarrado en eso. Y la señora me metió y ahí terminé yo de pasar la protesta. Cuando yo conté esa historia a mi nona me decía, un ángel. Sí, Dios puede mandar ángeles o puede mandar situaciones en las cuales nos ayuden y nos saquen adelante. ¿Y le tiene miedo a morir, Henry? Le tengo más miedo a ser olvidado Sí. que a morir.
O sea, ¿usted cree que uno muere cuando ya nadie lo recuerda? más bien. Ah, O muy bien. cuando nadie, ni siquiera el recuerdo, cuando nadie lo siente a uno. Ujú. ¿Sí me hago entender? Sí. Tengo mucha gente que a mi alrededor, pues no mucha, pero algunas personas a mi alrededor han muerto, que han sido muy cercanas a mí y todavía uno las siente como a su alrededor. Entonces, más que a morir, le tengo miedo a ser olvidado. Ujú. Y cuando muera, ¿usted qué cree que va a pasar en su muerte? Digamos, ¿qué cree que hay más allá después de esto? ¿Qué cree que pase? ¿De pronto hay una eternidad o cómo lo ve? Yo esa discusión la he tenido conmigo mismo durante muchos años y me debato entre muchas teorías. A veces siento que evolucionamos a un alma más madura, Ujú. de alguna manera. Eh, ¿No le habló su nana nada de eso nunca? sí, obvio, mi nona ¿Y era qué le dijo? fiel, ella era fiel creyente del cielo Ujú. y ella, es que eso es lo que vuelve Pero ¿y por qué complicado no se este le tema. quedó eso? Si en realidad usted veía que ella tenía una buena conexión con Dios, si usted la seguía desde un punto de vista espiritual, porque ella era, digamos, su madre espiritual, Sí, o sea, ¿por qué no creer lo que ella habla después de la muerte? porque siento que es un plano que todavía no logramos entender. Ujú. Yo siento que sí vamos, yo siento que vamos a estar con Dios, Sí. pero de una manera que no logro entender. Porque Bueno, si hay una cosa que yo no sí, todo hay que entenderlo. sí, te entiendo. Y ese es uno de mis grandes problemas. Cuando entro en discusiones filosóficas o teológicas, es que toda mi vida he sido hacia él, pero es una cosa absurda Un ver para creer, no tanto ver para creer, es entender para creer. entender. Que es que para mí es diferente, que eran peleas con profesores. El profesor Sí. me decía, 2 más 2 es 4. ¿Por qué? O Ujú. sea, no entiendo por qué. Y el profesor se exasperaba conmigo y le tocaba explicarme o sea, Oh, pobre yo profesor. nunca, O nunca, sea, sí, entonces, ¿cómo será para explicar la regla de tres siempre directa? eso, O sea, cosas así. Pero a mí literal, yo estaba viendo, cuando estaba en la universidad, yo estudiando ingeniería industrial, entonces habían profesores que sí, eran como que la fórmula es decir, sí, pi al cuadrado. el cuadrado perfecto, el Sí. trinomio perfecto. Creo que no entendió mucho, Sí, hermano, no, pero pues es bueno. que me dedica a la comedia. Pero el trinomio cuadrado perfecto, entonces a al cuadrado es igual a 2ab más b al cuadrado. Entonces él explicaba. Y él decía, esta es la fórmula, y así se hace. Y todos, yo me quedaba, ¿por qué? Pero usted no sabe que existe algo que se llaman misterios. Y los misterios son esas cosas que no se entienden y serán reveladas. Entonces yo también hago la misma pregunta, Henry. Yo también digo, bueno, ¿y por qué existe la eternidad? ¿Y por qué está Dios ahí? ¿Y por qué Jesucristo murió para darnos vida eterna? Pero digo, bueno, son misterios que podrán ser revelados más adelante. Yo diría que Sí, dejemos algo para aprender en la vida eterna, ¿verdad? eso estoy totalmente de acuerdo. Por eso ahí voy donde yo digo que no entendemos lo que va a pasar. Sí, Pero que sí sé que hay, o sea, lo que sí creo firmemente es que hay una vida después, de acuerdo, que no muy bien. logramos entender, porque la he sentido. Ujú. Y cuando usted esté en esa vida, se ha puesto a pensar, Uy, no. digamos que se encuentre, que se encuentre Dios con usted y Dios hable con usted y le diga, viejo Henry, hubo algo que me gustó mucho que usted hizo en la tierra. Ah. ¿Qué cree usted que sería eso que Dios le dijera, qué bien lo hiciste? Probablemente esto hay que explicarlo, pero es tocar a tantas personas. Porque Ujú. lo que más me gusta en mi profesión es que de alguna manera logro conmover a muchas personas. Hacerla reír en momentos de sufrimiento, darles un De todo. descanso en esos momentos difíciles que tienen las personas, porque yo creo que eso es el humor. Y bueno, bíblicamente, el apóstol Pablo decía que tenemos que tener una vida con refrigerios, y los refrigerios son esos momentos en los cuales descansas de las situaciones tan difíciles. Entonces Dios tal vez te premiará y te dirá, oye, qué bien, le diste refrigerio a la gente en los momentos de aflicción con tu humor. ¿Qué crees que Dios Mm. te va a decir, hey Henry, Esto, o sea, por mucho tiempo supiste que no me gustaba y lo seguías haciendo? Si se to- puede, algo que se pueda contar. digamos que todo el resto, no, mentira. Todo el resto, no mentiras. Hay tantas cosas de las que yo a veces sé que siento ese temor de Dios de, y aquí no, ¿sí? Pero no es como con mala intención. Bueno, no la excuse, dígala.
De pronto que y porque la Biblia lo dice, yo fui criado por la Biblia, probablemente uno de mis más grandes pecados es la pereza. La pereza. Sí, o sea, como dejarme llevar a veces mucho por la pereza, Que como, pasen días y no haga mayor cosa, como que lo deje exacto, así. procrastinar mucho las cosas, Ujú. todo eso probablemente es lo que él más me va a decir. Usted tenía toda la capacidad de caminar más rápido, pero me caminó ahí a lo que podía. Eso probablemente, Cuando hicimos la película Los de la culpa, Giovanna, Giovanna se llama es- su esposa. sí, eh, que no traje mi anillo, me acabo de dar cuenta y ajá, entonces me toca estar. tápese la manito. Bueno, Giovanna le daban esa fama de que era de mal genio, que era brava. Sí, sí es así, Ella Giovanna. es súper brava, pero curiosamente digamos que de mi pareja, entre otras cosas, ella es mucho, o sea, los dos somos cercanos a Dios, pero ella es mucho más cercana a los ritos de la iglesia, Ok. digámoslo así. Entonces, a ella es la que más le gusta la oración, El tal. rosario, de pronto, todos Exacto. estos. Ok. Y si es muy mal geniada, o sea, si es muy mal geniada, es de miedo. Cuando mi esposa se pone brava es de miedo, Sí. que me ha ¿Qué la tocado. pone brava a ella? Yo. Sí. ¿Qué característica que a ella le moleste? Le Eh, moleste. a ella le molesta mucho, probablemente lo mismo, probablemente cuando estoy como Muy muy perezoso. perezoso, sí, cuando estoy Bueno, ahí muy tienes perezoso. razón. Sí, Si se lo claro, reclama Dios, se lo puede reclamar su esposa, ¿verdad? exactamente tal cual, tal Oiga, cual. Diego Henry, dígame, ¿cuál es su hobby favorito? Mi hobby, Sí, probablemente leer, leer. sí, a mí me ¿Qué gusta. lee? Pero a mí me gusta leer fantasía. O sea, ¿Ah, me sí? gusta meterme en cosas que me hagan olvidar de la realidad. Soy Mm, súper fanático de Harry Potter. sí. Me he leído libros, tengo varios escritores que me gustan mucho, Carlos Ruiz Zafón, Sanderson ahorita, pero que ellos crean mundos fantásticos y uno se mete en su historia, en su universo y recorre. Le voy a hacer la pregunta a las reinas de belleza. Si pudiera cambiar el mundo, algo en el mundo, ¿qué cambiaría? Y que... Señorita Bucaramanga. Hola, mi nombre es Henry y soy de Bucaramanga. Primero que nada, me encuentro muy feliz de estar en este certamen. Muchas gracias a mis papás. ¿Qué le cambiaría al mundo? La envidia. ¿Envidia? Yo cogería la envidia y la radicaría del mundo. ¿Ha sufrido de envidia? Mucho, Sí. mucho. Los santanderianos tenemos un gran defecto y es que como somos tan apasionados, también somos un poco pesimistas, un poco, Ujú. y un poco envidiosos. Sí, Entonces, ¿por qué a él le va a ir bien? Si a mí no. ¿Y exacto. por qué esa tienda está muy buena? Montemos una al lado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está como la historia de dos hermanos que aparece un rey y dice, tengo dos hermanos, los dos hermanos tenían mucha envidia, dijo, le voy a dar a uno, le voy a dar a usted lo que usted quiera, pero a su hermano se lo doy el doble. Y él dijo, quíteme un ojo. Así más o menos, estilo Sí, santanderiano. algo así. Sí. Ese está muy bueno. Diego Henry, Señor, ¿para usted qué es Jesucristo? para mí Jesucristo, desde mi crianza, desde mi infancia, ha sido como una guía, como la imagen, y lo digo muy honestamente, la imagen de lo que uno debe ser en su vida, ¿sí? Y eso es lo que más me parece lindo de la historia de Jesucristo, de que estamos acá es para servir. O sea, una representación, tal vez es como el ejemplo a seguir en la tierra. Claro, para mí es el máster, o sea, si quieres ser perfecto, sé como Jesús, que ¿Y nadie lo usted, logra. y usted cree que nosotros sí estaremos siguiendo a Jesús en el mundo? Muchas veces no, obviamente. Ujú. Desde eso, desde el tema de que estamos aquí para servir a los demás, desde el tema que estamos aquí para que, o sea, es decir, para aportar a la humanidad, no, ¿Qué tal su temperamento, Henry? yo soy medio, ¿Tranquilo? yo soy muy tranquilo. Porque para tener esposa brava hay que ser tranquilo. No, se lo digo en Sí, serio. es verdad. O sea, tienen que ser dos cosas bien diferentes porque si no, ahí el agarrón es bravo. Y hemos tenido agarrones bravos, ¿Ah, sí? entonces lo que he aprendido es he aprendido a ser tranquilo. O sea, ya gana. Sí, claro, sí, eso uno siempre tiene la última palabra y es sí, señora. Eh, esto, siento que la madurez sí me ha traído tranquilidad. La Sí. edad sí me ha traído tranquilidad. Antes era mucho más explosivo, pero explosivo en general con todas mis emociones. No, no con la rabia, pues no es que sea mal geniado, sino si me ponía triste, me iba para la mierda. Si me ponía feliz, pues pucha,
duraba 3 días enfiestado. Sí. O sea, y era siempre como de extremos. Tener un balance. He aprendido a balancearme mucho más. ¿Sabe que cuando se habla de Dios y se habla de Jesús, se habla de transformación en la vida? ¿Cree que Dios ha transformado eso en usted, ese carácter, ese temperamento? Hace muy poquito, Ángel, hace muy poquito, tuve una crisis ahorita en diciembre bastante fuerte, emocional, con mi pareja y sentimental y emocional, diría yo, y me sentí que se me venía el mundo encima. Sí. Y sentí esa presencia como de Dios, vuelve y juega, poniéndome delante personas que me iban a ayudar a salir como de ese atolladero. ¿Y qué le decían las personas? ¿Cómo lo ayudaron a salir? De maneras muy diferentes. A mí me pasa algo. Tengo un amigo que es psicólogo, por ejemplo, y cuando yo estoy como en esos momentos, de la nada, él aparece. O sea, es un amigo muy amigo, pero Sí. que nos vemos, él vive en Bucaramanga, entonces como que no nos vemos tan seguido. Y él personalmente apareció. Yo le dije que me sentía muy mal, me recomendó a alguien con quien hablar desde la psicología y eso me ayudó un montón. Sí. Me acerqué mucho a mi mamá. Yo estaba muy alejado de mi mamá, como que no conversábamos tanto. Y sí sentí cuando estuve en Bucaramanga, porque yo estuve allá, me fui para Bucaramanga, pues cuando uno se siente solo y se siente abrumado y se siente en problemas, pues corre a la familia. Y yo fui a Bucaramanga y escuché a mi mamá como por primera vez y de hecho me habló de Dios. Me dijo que Dios era así, ella me hizo una reflexión muy bonita acerca de los 5 dedos, Ujú. que ella decía que Dios, bueno, que Dios es como una mano y que hay muchas representaciones de Dios y que esa mano nos abraza como nuestro espíritu. Mi mamá es súper católica y se ha abierto a otras religiones y ya le cuento ahorita por qué, pero la escuché por primera vez, Angelito, Ujú. y me sorprendió algo que fue como, se lo digo de corazón, yo siempre había como y eso está muy mal decirlo y probablemente Dios me va a castigar, pero siempre había menospreciado el intelecto de mi mamá. Exacto. Siempre era como mi mamá es amor, mi papá es intelecto. Y cuando yo la escuché hablando así, a mí se me quedó eso muy grabado y fue como, Sí. oiga, qué pensamiento tan interesante Sabiduría, ¿no? y esa sabiduría que tiene. Bueno, la palabra de Dios dice que del cielo viene la sabiduría y de la tierra el conocimiento. Entonces, es más importante la sabiduría que da Dios que el intelecto que da el hombre. Pues eso dice la palabra. ¿Y por qué me dice que su mamá es ferviente católica, pero se ha abierto a otras religiones? Porque yo tengo una sobrina que es mitad nepalí. Ajá, Entonces, mi hermana tuvo una relación con un chico de Nepal y ellos son budistas. ok. Entonces, cuando el chico vino aquí al nacimiento a Bucaramanga de la niña, de Maya, trajo muchos rituales budistas. Ujú. Entonces le puso unas manillitas, le puso un puntico acá que es de protección, que él hizo todo como su ritual espiritual y tal, puso un puntico. O sea, catolicadista, digámoslo así. Sí, como Hacer una la mezcla fusión. entre O sea, católico y budista. todo es de fusión, ¿o qué? Exacto. ¿Ah? Y mi mamá es muy católica y a mi mamá le entró mucho choque con eso, porque era como, uy, pero ¿qué le están haciendo a la niña? ¿Pero Sí, esto sí, sí. qué es? Pero... Sí. Y lejos ella de cerrarse a decir no, se puso a investigar. Ella misma se puso a buscar, se puso a como a ver videos, a leer y a tratar de entender sin dejar de pero en Sí, ningún momento su catolicismo. sí, Pero abrió la mente como a entender claro. cómo ven a Dios en otras culturas. Claro, de acuerdo. Y el hecho de que usted tenga una creencia no quiere decir que se cierre al desconocimiento de lo demás. De por sí yo soy una persona creyente en Cristo, pero conozco mucho de las demás religiones. Y cuando conoces mucho de las demás religiones, pues te enfocas más en saber si tu religión es la religión adecuada para ti. Ujú. Yo he descubierto que el cristianismo es la religión adecuada, pero no porque me lo han impuesto, sino porque he conocido muchas religiones y digo, no. Definitivamente la que me da el convencimiento, la paz y la esperanza es esta religión. En cambio, sabes que yo creo que me iría más por el budismo, Sí. sí, porque Cristo nos pone un reto muy alto. Y es que normalmente la representación de Cristo tiene muchas abdominales. Y la de Y la Buda, de Buda es muchas gordita, empanadas. entonces la de Buda es gordita, entonces uno como que dice, "Ah, bueno, el Este, budismo me permite ser mariconcito". yo te digo por qué Cristo y no Buda. ¿Por qué? Porque Buda murió y no resucitó. Sí,
Cristo murió y Y resucitó para resucitó. darnos vida No, y eterna. dicen que, mi mamá de verdad me investigó y me ha contado, porque el tema es que Buda no está, no está al mismo nivel de Cristo, ¿no? Buda es más un profeta, Sí, 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 sí. pero pues a la final, pues no sé, yo también no he investigado mucho, pero a la final cuando uno se pone como a buscar y a leer, yo siento que a la final todos vamos al mismo Dios, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, cada quien tiene su manera de verlo, ¿no es cierto? Pero cada quien, como tú decías, ve a Dios de acuerdo a su religión. Y a su contexto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, o sea, la verdad sobre todo, y soy la vida. Yo creo en eso, ¿verdad? Pero respeto muchísimo Ujú, ujú, ujú. lo que cada quien crea. ¿Sabes qué sería bueno que tuviera la gente, Henry? Y creo que estamos de acuerdo en esto, respeto. Creo que estamos viviendo una sociedad completamente polarizada, donde lo que yo pienso y lo que yo vivo tiene que ser la verdad. Sí, de acuerdo. Y lo que tú haces, no, eso No es puede ser, mentira y entonces eres mi enemigo porque no piensas igual que yo. de acuerdo. ¿Crees que deberíamos cambiar eso, Henry? Por supuesto. Y por eso para mí, nuestras religiones y sobre todo el catolicismo, el cristianismo, todas estas religiones, pues es que hablan desde el amor. Claro. Y cualquier religión que hable desde el amor, para mí, es válida Y cuando hay amor, hay respeto. cuando hay amor. No, nos volvimos unos literatos de miedo. Yo, Henry, gracias. Gracias Anelito, por estar aquí. gracias a ti por la invitación, Me encantó. Yo creo que hay muchos temas más por hablar pero muchísimos. y de pronto nos echamos una segunda. Sí, ¿Sí? sería, pero cuéntelo, después de que Santa Fe pase quede la final y el campeón. Bucaramanga. Esto fue la primera piedra. Terminamos hoy con la primera piedra. Te esperamos próximamente en otro podcast y por favor mientras nos volvemos a ver que no te saquen la piedra.